Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo al canal y a los que llevan tiempo suscritos. Eh, Dar las gracias también a la gente que está compartiendo los vídeos y también dar las gracias a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevo vídeo. Entonces, eso. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, que cada vez somos más y la verdad que estoy contento. Y nada, vamos con el vídeo para no enrollarme mucho. Otra de las preguntas que se hace la gente es que cuánto tarda la planta de aguacate, la planta de aguacate injertada, cuánto tarda en dar fruta de aguacate. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Aquí estamos viendo un injerto, claro, esto va a depender del injerto, y aquí voy a poner un ejemplo. Aquí lo que estamos viendo son un injerto que yo hice. Yo no puedo decir exactamente el tiempo que tiene estos injertos. Vamos a poner un poco más de 6 meses si tiene, entre 6 y 8 meses. 8 meses puede tener, no llega un año. Yo los haría también eso, en verano, final de primavera, verano. Ahora ya la semana pasada entramos en primavera, o sea que sí, por ahí, es que no recuerdo bien. Pero bueno, eso, que tienen menos de un año. Y démonos cuenta de que esta planta no se ha cuidado bien, ni siquiera le tengo el goteo puesto ahí en el tronco, porque eso era un árbol que estaba ahí y ahora que me ha pegado el injerto, pues sí hay que cuidarlo mejor, ¿no? Pero eso, que sí, tengo que hacer algunas modificaciones y como estoy también pendiente de a ver si cambio el sistema de riego, pues no he podido hacer, prácticamente no le he hecho nada y además ha estado lloviendo y tal y no me he metido con eso. Pero mirad el tamaño que tiene, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. Quizás esta planta ya el próximo año ya eche flor y ya dé fruto y se lo pueda dejar, porque ¿qué pasa? No es lo mismo hacer un injerto en esta planta que ya está, que es una planta grande, o sea, una planta, démonos cuenta que, ¿qué es lo que yo hice aquí? Aquí había un árbol de un tamaño más o menos considerable, ya tenía sus 2 metros y pico de alto más. Ese árbol lo corté. Ese árbol echó su brote nuevo y ahí en ese brote nuevo, así como se tienen que hacer los injertos en árbol maduro, en ese brote nuevo, esos brotes verdes, ahí se ven esos brotes verdes, ahí fue donde yo cogí la púa y la puse y hice el injerto y entonces ya te sale la nueva variedad de la púa que tú pusiste. En este caso es aguacate fuerte. También puse haz, pero el que agarró fue el fuerte, el aguacate fuerte. Porque yo, sinceramente, ese árbol de atrás, lo que se llama patrón, no recuerdo ni qué patrón es. Puede hasta ser un mismo haz. Entonces, no puedo decir, porque este árbol llevaba un montón de tiempo ahí en la finca y yo ni lo sembré yo. O sea que eso. No es lo mismo una planta, hacer un injerto en una planta madura que ya el sistema radicular del árbol anterior tiene un sistema radicular grande, le va a mandar un montón de energía a esos injertos y el injerto va a crecer muy rápido. Que sin embargo, un injerto en una planta pequeña, como las que solemos comprar en un vivero, entonces no va a ser lo mismo. Quizás en un año o en 2 haciéndolo en una planta madura, ya el injerto te va a crecer súper rápido. Cuando te llegue la primavera, el verano, ese injerto se va a disparar con el calor, agua y un poquito de abono. Ese injerto va a crecer súper rápido. Este injerto, y eso ahora porque estamos en invierno, ahora vamos a empezar la primavera y ya van a empezar las temperaturas más agradables y todo esto. Este injerto, ahora cuando coja la primavera-verano, va a crecer el doble. Va a crecer el doble de tamaño o más. Entonces ya para el siguiente año, esperemos que eche flor, ya para el siguiente año ya se le puede dejar la fruta a este árbol. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues un injerto de 1 año y medio, por así decirlo, más o menos. Pero en 1 año y medio ya podríamos tener fruta. En este ejemplo, ¿no? Si es un árbol más grande, con un sistema radicular más grande, todavía, porque este tampoco es que fuera un árbol súper grande, ¿no? Era un arbolito, a ver, tenía unas dimensiones, pero no era un árbol gigante tampoco, de aguacate. Ahí estáis viendo el tronco,
el tronco viejo, lo que se ve de madera, ahí lo veis, que tampoco es que fuera tan grande el árbol, ¿no? No era un árbol de 40 años ni nada de eso, ahí tendría unos años y el árbol ni se ha cuidado bien, o sea que eso. Y fijaos el tamaño que tienen ya los injertos. Entonces, la diferencia es esa, de hacer un injerto en un árbol ya grande, que se puede hacer, como lo estamos viendo, se puede hacer para cambiar la variedad, o en un injerto de una planta pequeña. Cuando tú siembras la semilla, esa semilla crece, después tú coges, cortas ese aguacate, esa planta, y injertas ahí, ¿no? Como vamos a ver ahora en la siguiente imagen, que se ven los árboles como las que compramos en vivero, Entonces esas plantas que compramos en vivero, pues tienen más o menos un año. Suele ser de patrón antillano. Aquí por ahí he visto que utilizan patrón en guatemalteco, patrón mexicano. Hay muchos patrones. Aquí los más utilizados en las Islas Canarias son el antillano y el patrón orotava, que se modificó y se hizo en la isla de Tenerife. Orotava es un pueblo de Tenerife, de la isla de Tenerife. Y nada, son los más utilizados aquí en Canarias. Ahí estamos viendo las imágenes del árbol pequeño y nada, decir que en un árbol pequeño pues es lo que hemos dicho, le quitamos la fruta los 3 primeros años. Estoy hablando del clima de las Islas Canarias. Sé que en partes de Sudamérica, como son climas más templados y más tropicales, que prácticamente la planta está en crecimiento todo el año, aquí no, aquí cuando te llega el otoño o el invierno se para. La planta se para y vuelve otra vez las nuevas brotaciones y eso en la primavera-verano. Entonces tenemos medio año más de frío y medio año más de calor, ¿no? Más o menos, por así decirlo, para la gente que me escucha de Sudamérica, que hay bastantes suscriptores de Sudamérica. Entonces eso, estoy hablando de aquí de la zona esta. Entonces, de una planta injertada de vivero, los 3 primeros años te puede dar fruta, pero se la tenemos que sacar, porque si no la planta es demasiado pequeña, se pueden romper las ramas y se le corta el crecimiento también a la planta porque la fruta de aguacate pues le consume energía, ¿no? Entonces la respuesta sería esa. ¿Cuánto tarda? Pues depende en donde tú hayas injertado. Si tú injertas en un árbol maduro, más grande, ese injerto va a crecer rápido y quizás en un año, ya el próximo año, ya te eche flor y ya le puedas dejar la fruta, porque ya es un arbusto, un árbol, ya tiene sus ramas que aguantan peso de la fruta y se le puede dejar la fruta. Ahora, si el injerto se hace en una planta pequeña, pues tienes que esperar eso, más o menos unos 3 años. Bueno, espero haber respondido esta duda y un saludo.